Buenos días, Salamanca. Les doy la bienvenida a esta mesa de redacción Emprendemos Contigo que realizamos desde la Gaceta de Salamanca de la mano de BBVA. El emprendimiento es la base del progreso económico de una sociedad. Sin emprendedores, la economía se atasca, se fosiliza y acaba siendo superada por la competencia global a la que todos los mercados están sometidos. El mundo de los negocios, desde luego, es cada vez más competitivo, por lo que es importante que los líderes de los nuevos negocios tengan una actitud positiva y conozcan perfectamente sus metas. Pero también es fundamental que cuenten con la capacidad y los conocimientos necesarios para ir por delante de la competencia y posicionar lo mejor posible sus productos. Por eso, una de las claves del emprendimiento en la actualidad es poder contar con entidades que puedan aconsejar a los emprendedores, alguien que les asesore, que les motive, que les señale cuáles son los posibles riesgos o errores a los que se enfrentan. Para desentrañar las claves de ese camino hacia el éxito empresarial, tenemos con nosotros a 4 expertos y empresarios que paso a presentarles y a saludar. En primer lugar, saluda a Rosa Bouzas, directora de Pymes de BBVA Territorial Noroeste. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Tenemos también a Augusto Cobos, director del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Buenos días, Augusto. Buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Un empresario de éxito, Eduardo Marcos, administrador de Guijuelo Gourmet. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, Julián. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Y finalmente saluda a Luis Fernández, propietario de Al Punto Espacio Culinario, aquí en Salamanca capital. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Hola, buenas. Es un placer estar en esta mesa redonda. Pues me gustaría empezar planteando una pregunta para los 4. La pregunta es fácil emprender en España? ¿Cuál es la situación del emprendimiento en nuestro país? Si quieres, por empezar, Augusto, ¿cómo ves la situación del emprendimiento en España? Bueno, la verdad es que tradicionalmente parece que el ser emprendedor en España es algo complicado y es algo que desde un punto de vista cultural nunca ha sido valorado. Siempre se pone el ejemplo de que quienes hemos impartido docencia en la universidad, cuando preguntas a la gente qué quieren hacer al terminar la carrera, el porcentaje más elevado es preparar oposiciones, ser funcionario, y el porcentaje más reducido es el de ser emprendedor, el de montar la propia empresa. Yo creo que afortunadamente esa imagen va cambiando, pero es un proceso muy lento porque tiene un factor cultural muy importante y evidentemente, aunque desde las administraciones intentemos potenciar el emprendimiento, y es cierto que también hay que hacer una parte de autocrítica por parte de las administraciones, que no siempre lo ponemos fácil, se trata de un componente o de un cambio muchas veces de valores culturales, de no penalizar el fracaso, de considerar el éxito como la capacidad para reponerse ante las dificultades, no para llegar a tener una situación favorable sin sacrificio, y creo que en ese sentido, bueno, el proceso es más lento de lo deseable. Pero yo creo que sí que se ve una cierta tendencia a que haya un cambio y que cada vez más los jóvenes quieran ser su propio jefe, quieran llevar a cabo iniciativas empresariales y quieran, aunque sea a pequeña escala, y lo vamos viendo en lo que hablamos sobre todo en el emprendimiento universitario, una mayor intención a la hora de crear empresas. Rosa Bouzas, ¿estás de acuerdo? ¿Ves tú esa evolución a mejor en nuestra capacidad para generar emprendimiento en España? Sí, lo vemos, los datos nos lo indican, ¿no? Vemos que ya estamos en unos niveles de emprendimiento superiores al hito que recurrimos siempre, ¿no? Que es el de la pandemia. Ya estamos en unos ritmos mejores y además los ritmos son crecientes. Ahora mismo tenemos pues como un 6% de los adultos en edad de emprender acometiendo alguna actividad de emprendimiento, ¿no? Yo creo que eso es importante, que sea creciente, de que vayamos cada vez avanzando más en esta línea. Piensa que
el 99% de las empresas de este país son micropymes, son micropymes, que son pues, empresas que han emprendido ellas y que se han quedado en un tamaño, bueno, pues abarcable a la dimensión del concepto de emprendimiento, ¿no? Y además, pues como un 40% no tienen empleados, o sea que es gente que por hacer lo que le gustaba, por dedicarse a lo que le gustaba, pues se han echado la mochila a la espalda, ¿no? Y se han decidido a hacer eso que más les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que estamos avanzando hacia un emprendimiento y además es que lo que nosotros también estamos viendo es que ese emprendimiento ya pues mayoritariamente es un emprendimiento que incluye conceptos de impacto social y de sostenibilidad, de innovación, o sea, que ya incorporan dentro de su proyecto factores que a nuestra vista les van a hacer más sostenibles en el tiempo, les van a hacer más resilientes, ¿no? Porque ya están contemplando un escenario que es el actual y que es un escenario que también va a ser el futuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, con la idea de apoyarlos y de animarlos, pues aquí estamos para ponérselo fácil, ¿no? Eduardo, entonces, ¿es fácil emprender o sigue siendo igual de difícil, aunque tengamos más vocación, por decirlo así? Lo que debo hablar yo es más de si es fácil en general, es hablar evidentemente de mi experiencia, de nuestra experiencia. Mentiría si digo que es un proceso sencillo, es fácil, pero es un proceso tremendamente enriquecedor. Y aquí me gustaría señalar una cosa muy importante que has dicho tú en el comienzo. El emprendimiento es la generación y es la solución. Si no hay gente que emprenda, no hay un avance, ni social ni económico, bajo mi punto de vista. Es una experiencia también vital, hay que decirlo. Emprender es implicarse realmente no solo en la parte profesional, sino en la parte humana de cada una de las personas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso tremendamente enriquecedor y necesario. Y sobre un apunte que hacía Rosa también tremendamente importante, ya no es que el emprendedor vea la empresa como un simple generador económico, sino que tiene que ser un generador social y sostenible. Creo que hay cambios de modelos en los que el que emprende sabe que lo que tiene que hacer realmente es adaptarse y ser sostenible en su entorno. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y un último apunte en el ámbito del emprendimiento, y como no podría ser de otra manera, estando yo en un entorno rural, creo que es la salida real de la recuperación de las zonas como la que yo me encuentro. Es una zona altamente industrial, pero bueno, vamos a ser un referente de que es un motor de arraigo de población y de economía, ¿no? El emprendimiento también, esos jóvenes o no tan jóvenes de entornos rurales que deciden apostar por quedarse en su sitio, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchos vértices tremendamente importantes. Sí, Luis Fernández, tú has abierto aquí un negocio en la capital, en Salamanca, como autónomo. Esto es muy complicado, es más complicado todavía siendo autónomo. Bueno, mira, yo hace 5 años que emprendí, he montado este negocio y todo el mundo me decía, mira, este tipo de negocio en Salamanca va a ser un fracaso, ¿no? Va a ser un fracaso montar este tipo de negocio porque tú no eres restaurante, no eres tienda, no eres escuela, va a ser un fracaso. Y a base de machacar y a base de estar ahí trabajando, pues uno tira para adelante. Y es verdad que cuando he empezado yo mi negocio, y es verdad que era difícil emprender. Hace 5 años, mucha ventanilla, mucho papeleo, muchos trámites, muchas trabas, Ahora mismo no lo sé porque ya hace 5 años que he emprendido, mas ahora no lo sé, no puedo hablar porque ahora ha sido difícil y a base de trabajo, de esfuerzo y de estar ahí y de buscarse curro y de ser trabajador y de ser constante en la vida, yo pienso que todos los jóvenes y tan jóvenes, como decía Eduardo, que quieren emprender, yo pienso que tienen una posibilidad. Hay siempre un espacio para todos que quieren emprender, hay un espacio. Ahora sí, a base de esfuerzo, de trabajo, constancia y de estar ahí y de ser firmes ahí en tu idea inicial que has tenido para montar tu negocio. Sí, Augusto, ¿en qué sectores se observa mayor éxito en el emprendimiento? ¿Qué características tienen estos nuevos negocios que tienen más éxito?
Yo en este caso me gustaría centrarme un poco más en Castilla y León, hacer un perfil un poco de los datos que nosotros tenemos, que son los de la comunidad. La percepción que nosotros tenemos es, evidentemente, encuentras emprendimiento en prácticamente todos los sectores. Hay una parte muy importante para nosotros, que es el emprendimiento rural, y antes Eduardo hacía referencia a ello. Es decir, si nosotros queremos revitalizar las zonas rurales de nuestras provincias, evidentemente tenemos que apostar por el emprendimiento, pero yo creo que en el caso de Castilla y León, y es algo que muchas veces no sabemos transmitir, es un emprendimiento con un alto componente tecnológico. Si nosotros vemos las cifras, Castilla y León presenta una actividad emprendedora un poco por debajo de la media nacional, pero situada en el promedio de la mayoría de las comunidades. Hay otras comunidades, evidentemente, como Madrid, Valencia, que tienen una actividad emprendedora mayor, pues que son las más destacadas, pero estamos en una situación intermedia. Sin embargo, cuando nos centramos en el emprendimiento entre los jóvenes entre 18 y 24 años, vemos que tenemos una tasa de emprendimiento ligeramente superior a la media nacional. Y eso va a condicionar, yo creo, que los sectores en los que participan. En el caso de Castilla y León, ese emprendimiento está muy vinculado también a la formación universitaria y, por lo tanto, son empresas que lo que hacen es incorporar las nuevas tecnologías que tienen un alto componente tecnológico o un alto componente innovador, en ocasiones a sectores tradicionales. Nos podemos encontrar empresas, por ejemplo, que estén trabajando en el ámbito agroalimentario o que estén trabajando en el ámbito de la agricultura, pero aportando un valor añadido en el uso de nuevas tecnologías a esos sectores más tradicionales. Yo creo que esa sería la principal característica en el caso de nuestra comunidad, que puede que sea también extensiva a nivel nacional, pero que nosotros lo detectamos como algo muy relevante, y es ese carácter de muy vinculado o más vinculado a los jóvenes, muy vinculado a formación universitaria, muy vinculado también a empresas familiares o a la tradición familiar, y con un uso realmente destacado de nuevas tecnologías y de componente innovador. Sí, Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los emprendedores en España, en este contexto en el que estamos ahora de inflación, de problemas de suministros, de crisis, altos precios de la energía? Bueno, yo tengo una teoría, es que parece que desde el COVID, bueno, realmente no es una teoría, es una realidad, todo es tremendamente volátil, todo oscila mucho, ha venido, como tú bien dices, el tema de la inflación, que al final es algo que en el día a día sufrimos en las casas, pero las empresas es un problema que se viene acumulando a lo largo del tiempo. Yo creo que realmente para las empresas, para las pymes como nosotros, el principal reto ya no es que suban los precios de los materiales o, como decíamos, la inflación, la energía, sino la continua adaptación a todos estos cambios. Al final tenemos, como decía antes, que acudir todas las empresas, seamos de un entorno más tecnológico o menos tecnológico, a una adaptación a modelos más sostenibles, más innovadores, más digitales, y eso al final cuesta. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos todos. Otro, y aprovechando que es BBVA nuestro anfitrión en este sentido, es el acceso al crédito, y es algo que yo creo que por lo menos nosotros como empresa, y gracias a BBVA, hemos visto a lo largo de los años cómo se ha ido uno adaptando, cómo se adapta también la entidad a los requerimientos, ¿no? A los requisitos que tiene uno, porque esa agilidad que se nos pide a nosotros, ese cambio, esa adaptabilidad, es muy importante que tengamos buenos compañeros en el camino. Y realmente creo que con todo lo demás, al final los emprendedores buscamos la vía, se buscan las soluciones, pero tienes que tener algo sobre lo que basarte, algo que te ayude, y en ese caso, por ejemplo, el acceso al crédito es eso. Y ya que está Augusto, también diré, ya que hice, es compañero de viaje, muchas cosas nuestras también, que las entidades públicas estén dando soporte y sean cada vez más ágiles. En eso tengo que decir que al menos nuestra experiencia es que cada vez son más ágiles y se adaptan más. Por ejemplo, se puede ver en el plan de internacionalización que se está ahora
publicando, que se ha publicado recientemente. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos realmente. Podremos con las cosas y podremos con los problemas, pero sí que necesitamos socios. Luis Fernández, tú tienes un negocio de restauración que se ha visto especialmente afectado por la inflación. El precio de los alimentos es lo que más se ha disparado. Ese es uno de los grandes retos que has asumido, bueno, aparte de la pandemia, porque claro, en la pandemia ahí fue cerrar sin más, ¿no? Al poco de abrir, de emprender el negocio. Mira, yo te voy a ser sincero, todo el autónomo que está esperando ayudas no puede ser, ¿vale? Yo pienso, yo he empezado la pandemia y la primera cosa que he dicho fue, ¿qué hago? ¿Me cobro los 600 euros que me da el gobierno o pido una licencia para hacer comida para llevar para casa? En este caso, el Ayuntamiento de Salamanca ha estado muy hábil. He ido al ayuntamiento, he pedido la licencia, 2 días la tenía y he empezado a trabajar. Y durante la pandemia yo he trabajado todos los días. Mi preocupación era pagarme los gastos y el crédito que gracias al BBVA me ha dejado. He pagado el crédito, ¿vale? No he ganado dinero, me he pagado todos mis gastos y he trabajado y he sobrevivido. En temas de inflación, yo pienso como autónomo, o que está asumindo é parte desses costes. A vida está moi cara, a energia está moi cara, os produtos estão moi caros. Entonces, parte desse coste, desse aumento dos produtos, eu penso que os autónomos lo estamos asumindo nosotros. Porque nosotros non podemos subir, eu non podo subir un pollo, se al domingo hago comida para llevar para casa, non podo subir un pollo a 22 euros. Un pollo al precio coste mío me vale casi a 7. No puedo subirlo a 22. Entonces, parte de ese coste lo estamos asumiendo los autónomos también, ¿sabes? Entonces, el tema de las energías, pues todo ha sido un cúmulo de que los autónomos pues somos de otra raza y somos potentes, hombre. Bueno, ha salido también ya frente a estos retos el papel de BBVA. Rosa Bouzas, ¿cuáles son las principales preocupaciones que los emprendedores y las pymes os están trasladando a la hora de emprender? ¿Cómo les acompaña una entidad como BBVA? Lo están poniendo ellos de manifiesto, ¿no? Nosotros como entidad financiera tenemos que ser alguien que les acompañe, no alguien que les genere problemas, ¿no? Tenemos que estar de su lado y nosotros también tenemos que innovar, lo comentaba antes Eduardo, nosotros también tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos a las necesidades que tienen nuestros clientes emprendedores y tenemos que poner todas las herramientas que tenemos en nuestro entorno y interiorizarlas y adaptarlas y utilizarlas para darle las mejores soluciones. Y lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos consiguiendo es anticiparnos a las necesidades de los clientes. La verdad es que utilizando todo lo que es el sistema de Big Data, todos los desarrollos informáticos que tenemos a nuestro alcance, lo que estamos es previendo las necesidades de financiación de nuestros clientes y dándoles ya certeza sobre las capacidades de endeudamiento que puedan tener con nosotros, que además tratamos ya no solo de adaptarlas a la persona, sino también al tipo de negocio que están desarrollando, ¿no? Lo que puedan ser sus desajustes de tesorería para tener cubiertas sus necesidades de liquidez o sus financiaciones para acometer proyectos de inversión. Con lo cual, bueno, pues utilizando herramientas ya de inteligencia artificial, ser capaces de generar financiación a medida. Pero también somos conscientes de que los bancos no somos oficinas que abrimos de 8 a 3 y los horarios de nuestros clientes no son nuestros horarios de apertura al público. Con lo cual tenemos que poner a disposición de nuestros clientes herramientas que les permitan trabajar con nosotros cuando les venga bien a ellos, cuando les interese recoger un certificado o devolver un recibo o hacer una transferencia o lo que sea, tiene que ser cuando ellos lo necesiten, no cuando yo tenga mi oficina abierta. Con lo cual, todo lo que nosotros ponemos a disposición en nuestra banca electrónica para que 24/7 ellos puedan trabajar con total confianza y que el banco no sea un inconveniente, sino que sea un aliado, pues es súper importante. Y de hecho lo hemos desarrollado de tal forma que
se pueden dar de alta ya como clientes de manera digital. De hecho, un 30% de los nuevos clientes del mundo empresarial que tenemos ya lo hacen de manera digital y desde el inicio de su relación con BBVA tienen ya toda la trazabilidad para poder hacerlo a su conveniencia. Esto no quiere decir que desaparezcamos las personas, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos un negocio de personas para personas y el asesoramiento y la ayuda y el conocimiento que nosotros tenemos de lo que nosotros nos dedicamos, pues tenemos que también que ponerlo a disposición. El cliente no conoce todo lo que nosotros tenemos a su disposición y nosotros tenemos que estar ahí también para demostrarle que lo que tenemos es útil para su negocio, ¿no? Con lo cual, bueno, todo lo que es la parte digital y todo lo que es la parte de la gestión especializada con los gestores que obviamente también tenemos a su disposición. Con lo cual, bueno, pues nuestra aspiración es a ser aliados y que la relación con el banco no sea un problema, sino que sea una solución, ¿no? Sí, Augusto Cobos del ICE, ¿cómo influyen la normativa, las leyes y los incentivos o subvenciones en la decisión de emprender? ¿Qué pasos tiene que seguir también un emprendedor a la hora de lanzar su negocio en España? ¿Es largo, complicado? Bueno, yo creo que la primera pregunta la han respondido antes tanto Eduardo como Luis. La normativa y la legislación creo que no ayuda demasiado a la hora de crear una empresa. Hay que señalar además que somos 17 comunidades autónomas, que encontramos diversidad de legislación y eso hace más, en el caso español, dificulta muchísimo más todavía el poder crear una empresa e intentar que tenga un crecimiento en los primeros meses que sea sencillo y que sea ágil. Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un proceso de revisión y tratar de simplificar la tramitación administrativa de los primeros pasos. Sin embargo, sí que hay una parte, digamos, mucho más positiva, donde yo creo que las administraciones en los últimos años sí que hemos entendido el mensaje y es que hay que apoyar al emprendimiento. Es cierto que nos queda muchísimo por hacer y Eduardo lo mencionaba antes, es uno de los objetivos que nosotros nos hemos marcado en el ICE en esta legislatura es ser mucho más ágil y ser mucho más eficiente a la hora de conceder las ayudas, porque además el modelo europeo lo que plantea son ayudas con efecto incentivador. ¿Eso qué significa? Que se concede la ayuda antes de poner en marcha el proyecto. Y podemos llegar a una paradoja, estamos tratando de incentivar que se creen proyectos, pero si nuestra tramitación es muy lenta, lo que estamos haciendo es retrasar la puesta en marcha del proyecto y nos podemos encontrar con emprendedores que han presentado la subvención, tienen muy clara cuál es la idea que quieren llevar a cabo y nos dicen que ven cómo pasa el tiempo y ven cómo están perdiendo oportunidad de crecimiento y de generar negocio porque no les llega la respuesta de la subvención y no pueden empezar porque perderían parte de las ayudas porque los gastos se tienen que generar una vez que sea concedida la subvención. Nosotros en ese sentido estamos también un poco cambiando esa filosofía y estamos empezando a trabajar en subvenciones que no son con el efecto incentivador, que son a posteriori, es decir, el emprendedor pone en marcha su proyecto y nosotros, una vez que está puesto en marcha, nos solicita la ayuda. Creo que esa propuesta es mucho más favorable porque lo que hace es que quien realmente está interesado en lanzar el proyecto y que ha detectado una oportunidad en un momento determinado lo haga, sabiendo además que va a poder optar a una serie de subvenciones. Y hay un segundo aspecto que a mí me gustaría destacar. Muchas veces hablamos de las subvenciones de las ayudas a fondo perdido. Yo creo que hay una parte muy interesante desde el punto de vista de las ayudas que ofrece la Administración o desde el apoyo que hace la Administración, que es el apoyo a la financiación, es decir, la posibilidad de acceder a capital riesgo o a capital semilla, que la Administración a través de esas herramientas, como pueden ser en el caso de Castilla y León, Iberaval o Sodical, simplifique muchísimo el acceso a la financiación o la Administración se convierte incluso en socio durante un tiempo muy concreto y evidentemente con un carácter minoritario de ese proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es darle una mayor estabilidad financiera, vamos a darle unas mayores garantías, va a tener el aval de la Administración y eso sí que le va a permitir, bueno, tener una mayor solidez en esos momentos iniciales. No es a fondo perdido porque la empresa va a tener que devolver esa participación cuando nosotros nos salimos del capital, pero creo que es una herramienta que muchas veces no se conoce por los emprendedores y que podría ser muy útil a la hora de dar
solidez en los inicios del proyecto. Sí, Augusto, pero ¿no crees que hay también una confusión para el que intenta emprender? Hay tantos organismos y administraciones implicados que tienen oficinas de emprendimiento, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, diputaciones, ayuntamientos, nuestro gobierno regional, el ministerio, el gobierno central. Yo si tuviera que emprender ahora un negocio no sabría exactamente a cuál de tantas ventanillas de emprendimiento tendría que ir, ¿no? Son demasiadas. Sí, y de hecho nosotros estamos trabajando precisamente en el caso de Castilla y León con una iniciativa que pondremos muy pronto o que lanzaremos muy pronto a la sociedad, y es, no puedo contar todavía mucho, pero sí, bueno, es poner una especie de sello de calidad en aquellas administraciones o en aquellas iniciativas, tanto públicas como privadas, que estén llevando a cabo determinados proyectos o programas de apoyo al emprendimiento. Y lo que queremos es que haya, digamos, una serie de características comunes que cualquier emprendedor, cuando acude a una de esas administraciones que tenga ese sello que vamos a lanzar en los próximos meses, sepa que va a tener unos servicios comunes en todos ellos y que son unos servicios de calidad, y que en aquellos casos donde la administración, por ejemplo, si hablamos de administraciones locales, es una administración pequeña y no puede dar toda la cartera de servicios, va a tener el respaldo de la Junta de Castilla y León para complementar esa cartera de servicios. Yo creo que es cierto lo que tú planteas, hay que, digamos, diseñar un programa de apoyo que sea compartido por todas las administraciones, que sea uniforme y que además el emprendedor sepa que vaya a la ventanilla que vaya en cualquier administración, la cartera de servicios va a ser muy similar y va a obtener lo mismo, porque si no, evidentemente hay una dispersión en cuanto a la información que recibe, y eso va en detrimento del objetivo que perseguimos todas las administraciones o las iniciativas privadas, como pueden ser las que impulsa, por ejemplo, BBVA también. Sí, al final hablamos de la ventanilla única, que acaba habiendo 10 o 20 ventanillas únicas. Luis Fernández, desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para concretar una idea emprendedora como la que tenías tú de montar un negocio de restauración, para presentar un plan creíble, viable ante los organismos que luego tienen que apoyarte, en este caso también ante un banco que te tiene que conceder un crédito? ¿Cuál es, desde tu experiencia, la clave para que confíen en ti? Mira, yo cuando he montado mi negocio, es verdad que yo no he pedido ayudas ninguna, ¿vale? La única, digamos que la única ayuda que he pedido fue al BBVA, que además, como trabajo con el BBVA ya hace tiempo, además tiene dos asesores que le voy a dar las gracias a Elena y a Juan Carlos, que me han apoyado y además han hecho también un estudio de mi negocio, y la verdad que les tengo que dar las gracias también al BBVA y a Elena y a Juan Carlos, que han estado ahí, como a quien dice, las 24 horas, que me han apoyado. Y en tema de las ayudas, yo he sido de las personas que no he pedido ayudas, porque yo pienso que las ayudas, pues hay que devolverlas. Pero también es verdad que están ahí para quien las quiera, para quien quiera las ayudas. En este caso, el señor Augusto trabaja en la Junta de Castilla y León y tienen ahí las ayudas para quien las necesita. Yo en ese caso, la única ayuda que he tenido fue solo del BBVA. Y difícil, porque te piden también, es verdad que el BBVA te concede el crédito, pero claro, también te pide un ciertos requisitos que tienes que... Y claro, cuando empiezas de nada, como he empezado yo, pues es normal que te pase eso. Y la verdad que muy bien. Para convencerles es importante también tener una personalidad, o sea, es creíble, ¿no, Luis? Hombre, hay que ser creíble, y tú llegas, yo en este caso he llegado al banco y le he dicho, mira, yo voy a montar un aula de cocina, voy a montar para dar formación, para alquilar a empresas. Pero también le he explicado, yo soy chef de varias multinacionales, yo trabajo de freelance para Carrefour Nacional, trabajo para una empresa alemana que se llama Rational, soy freelance, trabajo para otra empresa que se llama Pojadas, trabajo para Bacalaos Barquero, trabajo, ¿sabes? Tú cuando montas un negocio, si vas solo por un camino, te cuesta. Lo bueno es tener muchos caminos y al final juntas, haces un negocio viable, un negocio que tiras para adelante, no para quedarte rico, mas para decir, tengo la satisfacción
que mi negocio va para adelante y ahí estoy posicionado, y además tengo un programa de cocina en la 8 de Salamanca que ya llevamos 154 programas, también me da un poco de vidilla y la verdad que estoy encantado. Sí, Eduardo, Marcos, en vuestro caso, Guijuelo Gourmet ya es una pequeña y mediana empresa, pero con decenas de empleados, con decenas de millones de euros de facturación. ¿Cuál fue en vuestro caso la clave para concretar esa idea emprendedora de servir carne de alta calidad de otra manera, más directa al consumidor? Lo estás identificando muy bien. Al final se trata de identificar el valor diferencial. No se trata de luchar contra la competencia. En este caso yo, por ejemplo, creo firmemente que la competencia ya no se entiende como se entendía antes, sino que todos se entienden más bajo la cooperación, incluso con empresas que hagan lo mismo que tú. Al final se trata de abrir el mercado y de hacer las cosas mejor. Entonces, para concretar la idea del business plan, creo que sobre todo es marcar un valor diferencial, que lo que tú hagas de un punto diferente, tanto a clientes como a entidades, y desgloso un poco. En nuestro caso, Guijuelo Gourmet, lo que propusimos es darle un valor o poner el valor que tiene la carne del cerdo ibérico a la altura de cualquier carne de calidad del mundo. Y eso fue la guía que nos marcó. Es muy importante saber qué es lo que quieres hacer y luego ese valor diferencial, cómo transmitirlo. Para nosotros es muy importante transmitirle a los clientes ciertos valores. Uno fundamental es la flexibilidad y la excelencia comercial, que es lo que llamamos nosotros. O sea, anticiparse casi, lo decía Rosa antes con los clientes de BBVA, pero nosotros lo hacemos también, anticiparse incluso a las necesidades que puedan tener y que el trato sea excelente. Nosotros estamos sirviendo ahora mismo a de 25 países. El 40%, que creo que pocas empresas pueden decirlo, el 40% de nuestra facturación va fuera de España. Y eso es algo que no solo nos enorgullece mucho, sino que nos hace ser más sólidos en esos valores que estaba marcando, ¿no? En esa relación con las empresas, en esa capacidad de flexibilidad, de adaptación y, por supuesto, la internacionalización a nosotros nos ha ayudado mucho y es una parte fundamental del business plan. Y respecto a las entidades y también a los clientes y también a las entidades bancarias, hay una parte muy importante, que es la transparencia. Nosotros todos los años nos sometemos no solo a una auditoría externa, sino que damos información a las entidades bancarias, a las entidades públicas de lo que hacemos. Tenemos un departamento que evalúa semanalmente cada una de las líneas de negocio para aportar y apoyar con datos el modelo que nosotros estamos siguiendo. Porque eso, si el ICE tiene que echar una mano o si BBVA tiene que apostar, tiene que tener una solidez o ese business plan tiene que ser creíble. No solo que lo diga yo o que Luis o yo lo sepamos vender o no, sino sobre todo que con datos podamos ir ante la gente y ver que la idea de negocio que nosotros propusimos y la realidad que es ahora van en el buen camino. Creo que esa es la base fundamental. Transparencia, credibilidad y capacidad de adaptación y flexibilidad. Sí, ¿qué países o qué sectores de carne decíais que queríais imitar, que estaban un poco a la vanguardia de esa carne de alta calidad? Disculpa, creemos que la carne de cerdo ibérico puede igualarse y tiene exactamente unos niveles de calidad tan altos como cualquier otro animal en países como Japón, como Corea, que son algunos de los países donde nosotros exportamos, Taiwán, Singapur, en toda Europa. O sea, creemos y los hechos nos demuestran, y cualquiera de los que estamos en esta mesa redonda lo habremos probado, que la calidad del producto habla por sí misma. Creemos que tiene unas características no solo organolépticas, sino también saludables, que son tremendamente importantes. Entonces, pues nosotros podemos competir en un plato perfectamente con cualquier carne que cualquiera que estemos aquí o que nos esté viendo pueda pensar. Y la realidad es esa, es que nosotros estamos derivando cada vez más producción fuera porque la valoración del producto es excelente. Sí, vuelvo con Rosa. ¿Cómo influyen la innovación y la sostenibilidad en el éxito de los proyectos emprendedores en nuestro país, en España?
A ver, la innovación y la sostenibilidad yo creo que son inherentes al éxito, ¿no? Como concepto, la sostenibilidad es que perdures en el tiempo y un negocio está creado para perdurar en el tiempo, no está creado para aparecer y desaparecer al poco tiempo, con lo cual la sostenibilidad en concepto tradicional es perdurar en el tiempo. Ahora mismo la sostenibilidad le damos un componente de ser sostenibles con el entorno en el que nos movemos, ¿no? Que es una variable que estamos teniendo hoy en día que nuestros antepasados o nuestros padres, nuestros abuelos no tenían porque tenían una relación con el entorno mucho más amigable que la que tenemos nosotros ahora, pero es que ahora sí que ya nos vemos abocados a tener conciencia de ese aspecto sostenible de nuestra relación con el entorno y con la sociedad. Y eso inherentemente lleva la innovación. Un negocio que no innova o un negocio que no se nutre de las innovaciones del mercado es un negocio abocado a desaparecer también, con lo cual la innovación es necesario para que el negocio sea sostenible, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día el concepto de sostenibilidad y de innovación, digamos que está puesto de manifiesto y además se apuesta por este concepto ya de una forma mucho más ordenada. Y eso supone pues, que haya muchos factores o muchos elementos dentro de los mercados que apuntan en esta dirección. Muchos fondos europeos, muchas ayudas de los organismos autónomos, de los organismos nacionales, de todos estos organismos que decíamos que, bueno, que son múltiples y que hay que también saber manejarse con ellos, pero que ponen a disposición de muchos empresarios pues este tipo de ayudas, orientaciones para poder ir adaptándose a las necesidades. Lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, cómo de repente hemos tenido que tomar un montón de decisiones y adaptarnos a circunstancias que no nos veíamos tan rápido, a lo mejor las veíamos lejanas, pero que no las veíamos tan obligados a imponer tan rápido dentro de los negocios, ¿no? Pero bueno, también es una oportunidad, o sea, el que sepa leer estas señales, el que sepa adaptarse a estas circunstancias se diferenciará mejor, será más competitivo y podrá, bueno, pues sobrevivir mejor y ser más sostenible. Pero es que también hoy en día este tipo de aspectos se consideran también como una identidad de marca, ¿no? El que esté en la vanguardia, el que se vea que es sostenible, es fiable, incluso lo que decía Eduardo, es transparente, muestra lo que tiene y muestra de lo que es capaz de hacer y eso también es bueno, pues una identidad de cada una de las compañías. Y después hay un factor que no nos olvidemos, la reducción de costes, como hemos visto con el tema de la energía. O sea, estar a la vanguardia es estar ahorrando tiempos, es estar ahorrando energía, es estar ahorrando procesos improductivos, es estar optimizando lo que uno tiene y eso supone, bueno, pues estar pendiente de qué es lo que puede incorporar. Obviamente muchas veces requieren inversiones, pero esas inversiones cada vez se amortizan más rápido porque los desarrollos tecnológicos también cada vez son mejores y cada vez nos permiten amortizarlos más rápidos. Unas placas solares hace 10 años pues tardabas 15 o 20 años en amortizarlas. Hoy en día unas placas solares las amortizas en 3 o 4 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, los tiempos también y por suerte los avances científicos también ayudan a que todas estas inversiones en innovación y en sostenibilidad cada vez se produzcan más ahorro a la empresa y produzcan también un retorno mucho más rápido, ¿no? Bueno, nosotros también queremos estar ahí, también queremos apoyar. Hablabais antes del desarrollo de la parte rural, ¿no? Lo hablaba Eduardo, lo hablaba Augusto y supongo que Luis también está muy ligado ahí. Productos como el préstamo conversión ecológica, ¿no? Alguien que quiera hacer esa transición hacia lo que mismo que hago yo ahora, pero hacerlo de una manera más sostenible y más adaptada a lo que me demanda el cliente y a lo que me demanda la sociedad, ¿no? Bueno, pues oye, tener una financiación específica adaptada a esos cambios que tenemos que hacer, pues es muy importante. Ha de apoyarse en los partners que ayuden a nuestros clientes también a tomar las mejores decisiones sobre tecnología, sobre inversiones, sobre subvenciones. Bueno, pues aliarnos con los mejores del mercado, pues bueno, pues para nosotros es muy importante y es un valor añadido que le damos a nuestros clientes, ¿no? Y todo lo que son las labores de divulgación. Nosotros también, pues comprometidos con la sociedad, BBVA quiere formar parte de estas labores de divulgación y promover precisamente estos espacios para llegar al mayor número de emprendedores posibles o de posibles emprendedores para que tengan la mayor información para tomar las mejores decisiones, ¿no? Bueno, pues así lo vemos nosotros y ese es el camino que queremos recorrer con nuestros clientes, ¿no? Sí, Rosa, a mí me admira la capacidad que tenéis en BBVA y, bueno, en la banca en general para identificar proyectos innovadores en tantos sectores. Es decir, yo veo complicado, te llega
Eduardo Marcos con su idea de una distribución de carne de alta calidad. Tienes que conocer el sector para saber que esa idea innova en alguno de los campos, o en el caso de Luis Fernández también dentro del sector de la restauración local en Salamanca. Hay que conocer mucho la economía del entorno para poder saber dónde apostar, ¿no? Sí, a ver, obviamente no lo sabemos todos y ellos saben mucho más de su negocio que nosotros. Nosotros tenemos que saber de nuestro negocio, que es darle soluciones de financiación y soluciones en el día a día para relacionarse. Es muy difícil sobrevivir si no estás trabajando con un banco, es prácticamente inviable, con lo cual nosotros lo que tenemos es que ver cómo nos entendemos, cómo su negocio es entendible. Si lo entendemos nosotros, lo entenderán sus clientes. Si nosotros lo entendemos y vemos que hay un plan de negocio detrás que tiene sentido, que es ordenado, que es serio, bueno, pues yo no voy a saber si su nicho de mercado es perfecto o no, eso lo sabrá él. Pero si a mí me muestra que ha sido profesional enseñándome su propuesta y que es coherente y que no es, bueno, que tiene un punto de pies en la tierra, ¿no? De que no, porque hay mucha ilusión en todo esto y el emprendedor por definición es optimista, porque si no, no se metería con todo el trabajo que cuesta y toda la dedicación. Tiene que tener ese punto de optimismo y ese punto de ilusión. Bueno, oye, pues nosotros también, aparte de todas las herramientas que tenemos que nos ayudan muchísimo y cada vez, lo comentaba antes, cada vez nos ayudan más a poner un poco, bueno, traducir toda esa ilusión y toda esa información en lo que nosotros necesitamos para tomar las decisiones. Es muy importante las personas que están detrás también, ¿no? Entonces, bueno, lo decía Luis antes, lo decía Eduardo, conocerla a la gente también, pues lo que os decía antes, somos un negocio de personas para personas, la tecnología es muy importante, pero al final también hay que saber con quién estás embarcándote, ¿no? Y puede salir mal, las cosas pueden salir mal y pueden venir sobrevenidas y no tiene por qué ser culpa de nadie, ¿no? Pero bueno, pero de entrada las decisiones se toman con la información que se tiene en ese momento y es como, bueno, pues como nosotros tratamos de acompañar a todos, a los valientes, las valientes y los valientes que se lanzan a sacar adelante un proyecto, ¿no? Augusto Cobos, el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, acompaña a los emprendedores. Te iba a preguntar por ese proceso de acompañamiento, pero antes sí quería hacer referencia a algo que ha apuntado Rosa, es decir, la reacción ante el fracaso. Quizás España, y por supuesto Castilla y León o Salamanca, donde estamos ahora, no somos de los países que mejor aceptan el fracaso de los emprendedores, de un empresario. Parece que si has tenido que cerrar un negocio, pues te señalan con el dedo. Es decir, eso es algo en el que nos queda mucho campo por asumir, que emprender es fracasar igual 3 veces y al final conseguir una idea exitosa, ¿no? En la 4ª o en la 5ª. Yo lo comentaba al principio, hay un factor cultural que es muy importante y es precisamente que está vinculado a la percepción que tenemos del fracaso. En Estados Unidos se entiende que un emprendedor de éxito es aquel que ha tenido 9 fracasos y que, bueno, pues las 9 veces ha conseguido remontar y volver a tener otra idea y volver a tener otra empresa. Aquí cuando alguien tiene que cerrar una empresa es como ya, bueno, pues como decías tú, ¿qué habrá hecho? No sabía gestionar y entonces automáticamente, ya si vuelvo a fracasar con la segunda, bueno, pues lo que pensamos es, pero este tío ¿dónde se mete? ¿De qué va? O sea, no se da cuenta. Entonces creo que ese factor cultural es muy importante el cambiarlo y ese lo que hace que el proceso sea más lento. De nada sirven las iniciativas que tengamos desde las administraciones si no hay ese cambio cultural. Y yo lo comentaba el otro día, es fundamental el papel que juega la educación primaria y secundaria, el sistema educativo. De nada sirve que en la universidad fomentemos el emprendimiento. O sea, ahí ya llegamos tarde. Los valores del emprendimiento tienen que venir vinculados desde que los niños están en primaria, que conozcan referentes de emprendedores, que cuando van a visitar una empresa no vean solo el proceso productivo, sino que se les explique también todo lo que está detrás de ese proceso productivo, cómo hay alguien que tiene que tener la idea, cómo hay alguien que tiene que conseguir el dinero, cómo tiene que financiarse, es decir, que entiendan que la empresa es algo más que esa cadena de producción que ellos pueden visitar como una actividad escolar. Pero es todo un proceso que evidentemente es el que más va a condicionar
el cambio que queremos ver en el emprendimiento y que más va a hacer que en vez de ser un cambio a corto plazo sea a medio y largo plazo. Y todavía estamos con esa mentalidad de que muchos de los jóvenes su primera opción es ser funcionarios. Pero lo que quería preguntarte, Augusto, es el ICE, ¿cómo acompaña a los emprendedores en todo ese proceso? ¿Qué herramientas ponéis a su disposición? Bueno, a mí me gustaría señalar que hay como 3 vías de acompañamiento. Por un lado, desde el punto de vista de la financiación, convertirnos, y lo comentaba antes, convertirnos en socios capitalistas de ese proyecto empresarial. Hay una línea que el ICE gestionamos junto con Sodical precisamente para proyectos emprendedores, para empresas que tienen menos de 5 años de vida, donde entramos a formar parte del capital social con una duración determinada y sin ánimo de control, siempre con una participación minoritaria. Hay una segunda vía, y la ha mencionado Eduardo, que es en el campo de la internacionalización. Ayudamos a las empresas a que salgan a mercados extranjeros y no tienen por qué ser grandes empresas. Una de las imágenes que la gente tiene de la administración o de entidades como el ICE es que son solo ayudas para grandes empresas. Nosotros queremos ayudar a las pymes y a los proyectos que están empezando a que puedan salir a los nuevos mercados, bien con ayudas o bien acudiendo con nosotros en los stands institucionales que nosotros ponemos en las principales ferias sectoriales por todo el mundo. Y hay una tercera vía de acompañamiento que está más vinculada a la innovación y que está enfocada a las empresas que tienen, digamos, un alto componente tecnológico o un alto componente innovador, que es una iniciativa que nosotros denominamos Volaria, que es una aceleradora de empresas. Y lo que hacemos es, ante una idea que está arrancando, ante una empresa que está en su germen, lo que hacemos es acelerar ese proceso dándole fortaleza durante 6 meses. Estamos haciendo un acompañamiento intensivo a esa idea, pero no se queda solo en esos 6 meses. Nosotros hacemos un seguimiento o acompañamiento de la empresa durante los 5 años siguientes, donde hay una parte también de apoyo financiero, de poder inyectar financiación en esas ideas que nosotros hemos acelerado, pero durante los 5 años siguientes hacemos un seguimiento. Lo que queremos es que la empresa, transcurridos esos 5 años, tenga una posición muy sólida y competitiva en el mercado. Es una experiencia de un programa del que estamos especialmente orgullosos porque incluye a 20 empresas cada año y más del 80% de las ideas que se han presentado a ese programa, después de ese proceso de aceleración y ese acompañamiento de 5 años, se han convertido en empresas de éxito. Por lo tanto, bueno, creemos que ese acompañamiento sí que se convierte en un arma eficaz para dar solidez al proyecto empresarial. Eduardo, en este proceso que habéis emprendido en tu empresa, ¿qué has aprendido que puedas compartir con otros jóvenes o no tan jóvenes que quieran emprender? ¿Qué enseñanzas has sacado que valgan un poco para los nuevos emprendedores? Bueno, desde hace 8 años que nosotros, mi socio y yo, pusimos en marcha la empresa. La verdad que si tuviera que decir los aprendizajes no terminaríamos en mucho rato, ¿no? Pero como he dicho al principio, al final emprender yo creo que es un aprendizaje vital. Una de las cosas más importantes, algunas ya las habéis reseñado y me gustaría recuperarlas, pero una de las más importantes es conseguir un equilibrio entre lo personal y lo profesional, porque aquí al final implicas todo cuando empiezas, ¿no? Entonces ese es uno de los aprendizajes más importantes, ¿no? A equilibrar familia, vida social con tu vida empresarial, ¿no? Porque muchas veces se entremezcla y no respetas muchos tiempos que debes para otras cosas, ¿no? Otra parte muy importante, habéis hablado del tema del fracaso, aquí podríamos estar mucho rato yo creo que hablando, ¿no? Una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido es que el fracaso y el éxito son 2 compañeros que llevas de la mano. Puede salir por delante uno o puede salir por delante otro. Tienes que aprender a vivir con ello, con que puede ser triunfar uno de los dos. O también aprendes a disfrutar de las pequeñas victorias y a relativizar mucho los fracasos, ¿no? Eso es algo muy importante porque nadie sabe hacer todo, nadie es perfecto en nada, ni nadie tiene o da la clave a la primera
ni muchas veces a la segunda ni a la 10ª. Yo creo que otro muy importante es aprender a vivir y a dirigir en el cambio. También lo he dicho al principio, cada vez todo es más rápido, cada vez hay más cambios positivos, cambios negativos, hay que aprender a vivir y como digo, una parte muy importante, y a dirigir en el cambio, a enfocar a la gente, en nuestro caso un equipo, que aquí somos 30 personas, a enfocarle a los objetivos. Aprendes también a tener una capacidad de toma de decisión prácticamente instantánea. Te guías muchas veces por la intuición, seas más estratégico o menos, pero también a guiarse un poco por la intuición, aunque he estado hablando de datos y esto puede ser chocante, pero también hay momentos en los que el negocio o el ritmo no te permite de otra manera, ¿no? Y como decía, esto es duro, hay momentos duros, pero yo creo que siempre si lo que llevas es pasión por lo que haces, que eso es algo que tienes que transmitir y no es un simple eslogan, sino que si tienes pasión y lo transmites es lo que vendes. Si tienes pasión en tu idea, en generar ese negocio, en tirar adelante con tu empresa, yo creo que todo lo demás o todo lo que pueda ser efecto negativo se va a un lado, ¿no? O sea, al final, como decía Rosa, somos seres positivos o hemos de serlo desde el punto 1, entonces yo creo que todo esto sí que merece la pena. Sí, Luis, en tu caso también son 5 años de ir superando dificultades que has aprendido que puedas compartir con nosotros. Mira, yo he aprendido a lo largo de estos 5 años que que tengo un negocio, he aprendido que siempre tienes que estar formado. Hay que tener formación continua, hay que estar a la última. Fijarte en las grandes empresas. Yo doy mucha formación en toda España y cuando voy a asesorar a una señora o un chico o una chica que quieran, por ejemplo, montar una tienda de comida para llevar para casa, yo siempre les digo, mirar las grandes empresas. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener 10 personas estudiando lo que se va a hacer, mas grandes supermercados tienen 10 personas por atrás que están estudiando cómo hay que poner la comida, cómo hay que colocarla, cómo hay que darle luz, cómo hay que todo eso es un estudio que la grande empresa puede hacerlo y tú como autónomo no. Entonces yo les digo, fijarnos no bueno que hacen las grandes empresas y copiar algo, aprovecharnos de la sabiduría de las grandes empresas para vosotros sacar vuestro negocio para adelante, porque no tenemos la posibilidad, como tienen el BBVA, como tiene Carrefour, como tiene o Corte Inglés, como tienen estas empresas, pues fijaros cómo hacen ellos, cómo lo montan, cómo o que se vende, o que más pide la gente. Ir por ese camino, ¿sabes? Yo siempre digo a la gente que y ese aprendizaje lo he aprendido yo y es lo que transmito cuando voy a dar una formación o cuando voy a hacer alguna charla por ahí. Estamos en el tramo final ya de esta mesa de redacción. Quería pediros en un par de minutos que sinteticéis cuál ha sido un poco la idea de vuestras intervenciones, si consideráis que hemos conseguido animar a nuevos emprendedores, hacerles ver el camino que está lleno de dificultades, pero más fácil, más asequible. Si quieres empezar tú, Augusto, ¿cuál es tu idea? Resumen un poco. Bueno, yo un poco el mensaje que me gustaría lanzar es que las administraciones evidentemente estamos para apoyar el emprendimiento, para cuando llegan ideas que realmente consideramos que tienen viabilidad poder apoyar, pero que tenemos que hacerlo, y aquí va un poco de autocrítica, escuchando a los emprendedores, siendo muchísimo más ágiles, haciendo que el proceso administrativo de petición de ayudas o de acceso a la financiación, a nuestra entrada en el capital de las empresas sea mucho más ágil y no suponga para el emprendedor un esfuerzo añadido. Luis lo comentaba antes, es esa un poco reacción negativa hacia la administración de va a ser muy complicado pedir la ayuda, no va a merecer la pena, es todo demasiado complejo. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo primero de comunicación y segundo de simplificación y de agilidad
en la tramitación de las ayudas. Y volviendo, retomando un poco esa idea del cambio de valores, insistir que tenemos que fomentar los valores del emprendimiento desde la educación primaria y secundaria. Y hay una cosa, y por poner un poco la nota de humor, cambiar también la mentalidad de los padres. Yo creo que son muchas veces los padres, cuando el chaval de 20, 25 años dice quiero montar una empresa, los que se convierten en el principal obstáculo. Ahí ya es difícil hacer el cambio de concienciación, pero muchas veces ese es el obstáculo que está más oculto. Y yo lo mencionaba al principio. En Castilla y León, quienes más emprenden son quienes han visto el emprendimiento dentro de sus propias familias o dentro del entorno más próximo. Creo que tenemos que hacer un trabajo todavía muy importante para que los padres no impidan o no retraigan esas ganas de emprender que puedan tener los chavales de 20, 25 años, que pueden tener ideas además asociadas a las nuevas tecnologías, a la sostenibilidad, a la digitalización, y que evidentemente son los que van a dar riqueza, van a generar valor para nuestra comunidad. Sí, Eduardo, en tu caso, ¿cuál es un poco el mensaje, en resumen, que querías transmitir? En mi caso, hablando del emprendimiento, lo que sí diría o resumiría de la siguiente manera es que aquella persona que tenga una buena idea o una buena mejora sobre uno de los procesos que actualmente se esté haciendo, que se anime, que no tenga miedo, que venzamos ese miedo al fracaso, que se base en valores también, como decía antes, la honestidad, la transparencia, esa adaptación al cambio, que el emprendimiento es el único motor en el que yo creo para la generación realmente de riqueza o de solución a todos los problemas económicos. Y sobre todo, vuelvo también al tema del entorno en el que yo estoy, que creo sinceramente que para el entorno rural, que los jóvenes den un paso adelante, apoyen y continúen con el sector primario y secundario, que son un poco los que más me tocan a mí, es la única solución también para una comunidad como la nuestra. Entonces, animar a la gente que hay apoyos y que hay entidades, como en este caso las que nos acompañan hoy, BBVA e ICE, y lo digo por experiencia, que sí que ayudan. ¿Todo podría ser más ágil? Por supuesto que sí. ¿Todo podría ser más fácil? Seguro que sí, pero creo que hay suficiente apoyo para que alguien pueda tomar adelante siempre y cuando se base, como bien digo, en una muy buena idea. En tu caso, Luis, mensaje final. Mira, mi mensaje final como autónomo, yo siempre digo tanto a los jóvenes como no tan jóvenes como yo, da igual la edad que tengas, si tienes una idea, si ves que esa idea es tu ilusión, si ves que esa idea es una idea de futuro, apóyate en las administraciones, apóyate en el asesoramiento, en este caso del BBVA, de la Junta, apóyate en los profesionales que te den ese apoyo y con las ganas y con la ilusión, con ese tento que hay que hacer las cosas, hay siempre que luchar y hay que tirar para adelante. Y además, este país, España, y tanto yo soy de fuera y os digo, España es un país que hay muchas ayudas, hay muchos asesoramientos, hay posibilidades de emprender y lo que este país necesita es emprendimiento. Y los jóvenes que vienen del futuro, darle tralla, darle caña, porque ser autónomo es difícil, pero al final hay otros factores que te hacen grande y puedes seguir para adelante y estar ahí, ¿no? Y otra cosa que quería apuntar, ya que estamos en esta reunión, y siempre hablando, cuando emprendes, la mejor cosa que hay es tirar de los productos de la zona. Yo soy un mero defensor de los productos de la tierra, de la carne de aquí, de las verduras, del aceite, de los quesos de Castilla y León, tirar de los productos de nuestra tierra, porque al final, si tiramos de nuestra tierra, avanzamos todos y hay un futuro mucho mejor para nosotros y para nuestros hijos. Estamos de acuerdo, Luis. Rosa Bouzas, de BBVA, tu mensaje final.
Bueno, pues al final vemos que España es un país de emprendedores y de gente valiente y optimista y bueno, pues nosotros la verdad es que desde BBVA nos encanta que siga siendo así, es lo que asienta población, es lo que genera riqueza en los entornos y que nosotros queremos estar al lado de ellos, dándoles el soporte financiero y la tranquilidad. Si la tranquilidad y emprendedor pueden ir de la mano, bueno, pues nosotros por lo menos queremos ser parte de esa posible tranquilidad que puedan tener los emprendedores, intentando hacerles su día a día más fácil o por lo menos no complicándose, lo que ya es bastante, ¿no? Pero bueno, nuestra aspiración es hacerles su día a día más fácil y su relación y esos aspectos que no son su propio negocio, ¿no? Donde tienen ellos la cabeza, bueno, pues que nosotros no seamos facilitadores de todo ese camino que tienen que recorrer y animamos pues a todo aquel que tenga una idea, que la asiente, como decía Luis, que se asesore, que busque buenos compañeros para sacarla adelante desde el punto de vista de asesoramiento, de financiación o de acompañamiento a través de ayudas, lo que haga falta, que lo hay mucho y que seamos capaces de aprovecharlo para sacarle el máximo partido, ¿no? Y bueno, pues que cuenten con BBVA para sacar adelante esos proyectos ilusionantes. Pues gracias Rosa, gracias Eduardo, Augusto, Luis. Terminamos aquí esta mesa de reacción. Yo espero que quien la haya seguido, quien la siga, haya tenido pues no solo el ánimo, sino también un poco que hayamos conseguido abrir los ojos a nuevos emprendedores y señalarles el camino. Gracias especialmente a BBVA por permitirnos desde aquí, desde la Gaceta, no solo compartir con vosotros las experiencias, sino ya cerrar este evento deseándoles a todos no solo un buen día, sino mucho éxito en cada una de sus tareas, en el emprendimiento, en el asesoramiento y en acompañar también a las nuevas empresas. Gracias y buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día.